Bien, todos pendientes por la situación en Ucrania. En Washington, el presidente norteamericano y la canciller alemana se reunieron para tratar este tema. Para Angela Merkel, la integridad territorial de Ucrania debe mantenerse por la paz en Europa. Veamos. Empezó la semana clave para Ucrania y este lunes se han reunido en Washington la canciller alemana Angela Merkel y el presidente estadounidense Barack Obama. Ambos están dispuestos a seguir con los esfuerzos diplomáticos para dar solución a la crisis en el este ucraniano. We continue to encourage a diplomatic resolution to this issue. Seguimos alentando una solución diplomática a este problema y que los esfuerzos continúen esta semana, pero tampoco dejaremos que se vuelvan a dibujar las fronteras de Europa. Así que hoy hemos acordado seguir adelante con nuestra estrategia y reforzaremos con los aliados de OTAN nuestra presencia en el centro y este de Europa. Seguiremos apoyando con el FMI a Ucrania en cuestiones financieras y las sanciones contra Rusia seguirán en vigor hasta que cumplan sus obligaciones. Estamos llamados a buscar soluciones, pero no como mediadores. Nosotros también defendemos los intereses del orden pacífico en Europa. Esto es lo que hemos intentado hacer con el presidente francés. En toda la crisis, Estados Unidos y Europa hemos estado en un estrecho contacto en cuestiones de sanciones e iniciativas diplomáticas, y eso va a continuar. Obama también ha asegurado que todavía no ha tomado una decisión sobre enviar armas a Ucrania, pero tras esta reunión, tanto Washington como Europa esperan una solución diplomática que se definiría esta semana en Minsk. La Unión Europea también ha ofrecido su aporte retrasando la inclusión de rusos y separatistas ucranianos en su lista de sanciones para dar tiempo a la iniciativa franco-alemana. En paralelo, altos diplomáticos franceses, rusos y ucranianos se reunieron con sus homólogos alemanes en la Cancillería de Berlín para sentar las bases de las conversaciones de paz que se realizarán en Bielorrusia el miércoles y en la que participarán los presidentes de los países mencionados. Por la noche del domingo, los 4 líderes sostuvieron una conversación telefónica bajo el llamado formato de Normandía. El ucraniano Petro Poroshenko señaló que tenía esperanzas en que la negociación del 11 de febrero conduzca a un rápido e incondicional alto al fuego, mientras que Vladimir Putin dijo que Kiev debe detener su operación militar en el oriente y presionar a las regiones separatistas. En medio de estos esfuerzos, Radio Free Europe lanzó estos videos que muestran a los rebeldes separatistas disparando un lanzacohetes Grad múltiple en Buglegirsk, un conflicto que ya ha matado a más de 5.000 personas. Así es, mientras Bruselas pues está retrasando por una semana las sanciones contra Moscú por la crisis y se está optando más por darle una oportunidad a una solución diplomática antes que darle armas a los pro-ucranianos, ¿no? O sea, la facción que está a favor de Kiev está tratándose de evitar pues un conflicto que yo no sé si se va a dar o no, pero que es una situación muy tensa, ¿no? Sí, sin embargo, digamos, cuando veo que hay diferencias, o se alega que hay diferencias entre Alemania y Francia por un lado y Estados Unidos por otro respecto a la conveniencia de armar al régimen ucraniano o ucranio, me pregunto a veces si no estamos aquí ante esta rutina de los interrogadores de el buen policía versus el mal policía. No digo que esto haya sido coordinado previamente, pero creo que cuando menos de parte de Estados Unidos, un poco la lógica es la siguiente. Francia y Alemania van a negociar con Ucrania y Rusia. Estados Unidos no es parte de la negociación, pero la pregunta es cómo Estados Unidos puede reforzar el poder negociador de Francia y Alemania en esas negociaciones que se realizan el miércoles. La forma de reforzar ese poder de negociadores de la manera en que lo está haciendo Estados Unidos. Si no se llega a acuerdos en este proceso de negociación, vamos a entregarle armas al gobierno de Ucrania. Luego entonces, acá un poco la idea es que todos quieren dar a entender en la mesa de negociaciones que tienen alternativas a una solución negociada, que tienen una opción militar. Ahora,
con toda honestidad, quien realmente tiene una opción militar es Rusia unida a sus aliados. Yo honestamente creo que el gobierno ucraniano tiene muy pocas opciones en el plano militar. Claro, o sea, estamos hablando pues de, no sé cuál será la comparación de 10 versus ¿qué? 3. Es 10-1 incluso, no, si uno compara a Rusia con Ucrania. Pero además lo que hay que tener en cuenta es que Rusia tiene en este momento la capacidad material, junto con sus aliados en el este de Ucrania, de avanzar y unir por tierra el este de Ucrania con la península de Crimea, que ya ha sido anexada por Rusia, y no hay nada que Occidente pueda hacer en el corto plazo, porque incluso si Obama se decide entregarle armas defensivas al gobierno de Ucrania, entre que las armas lleguen a Ucrania y los soldados ucranianos aprendan a utilizarlas y éstas se desplieguen en el frente, todavía van a pasar meses. Tiempo más que suficiente para que Rusia tome todas las iniciativas militares que crea conveniente. En ese sentido, Putin creo que es consciente de que tiene una posición muy fuerte en la mesa de negociaciones si la negociación se zanja en los próximos meses. Si se prolonga en el tiempo, el costo económico de la crisis, que es mucho mayor para Rusia que para Occidente, más el hecho de que el gobierno ucraniano empezaría a recibir armamento de potencias occidentales, podrían empezar a cambiar la capacidad negociadora de las partes. O sea, en otras palabras, creo que Putin está aprovechando la ventana de oportunidad que tiene, y aquí estamos ante una crisis en el sentido médico del término. O se llega a un acuerdo o hay una escalada militar, pero creo que estamos cerca a una definición de este proceso. Claro, porque si no es por la vía militar, y que obviamente pues afectaría muchísimo más a Ucrania que a Rusia, ¿cuál sería la otra solución? O sea, Rusia quiere territorio. No queda claro qué quiere. Por lo pronto quiere mantener el control sobre Crimea, que ya ha sido formalmente anexada. En el caso del este de Ucrania, no quiere anexarlo, pero presumo que tampoco descarta del todo la posibilidad en la eventualidad de que no se llegue a un acuerdo. En el caso de un acuerdo, lo que sí creo que querría es primero una Ucrania que se comprometa a mantener su neutralidad, o sea, que nunca sea parte de la OTAN, de preferencia que tampoco sea parte de la Unión Europea, y una Ucrania federal con un gobierno central lo más débil posible y con regiones en el este lo más autónomas posible. O sea, que los pueda manejar Rusia, digo, o sea, bajo control de Rusia. Que Rusia tenga el mayor grado de influencia posible sobre una Ucrania, sobre la cual ha tenido una influencia decisiva durante los 2 últimos siglos. Claro. O sea, la ha perdido en buena parte, quiere recuperar toda la influencia posible en la eventualidad de un acuerdo. Pero la situación de Rusia respecto a Ucrania va a ser peor después de este acuerdo que la que era antes del derrocamiento de Yanukovych. Vamos a ver qué pasa luego de esta semana, y vamos a Yemen. Los Houthis al mando del poder retomarán el diálogo para resolver la crisis política que se vive en ese país. La crisis política en Yemen podría desembocar en una guerra civil que enfrentaría a líderes regionales, políticos, tribus y sectas, todos entre sí. Por esa razón, las Naciones Unidas enviaron al país a Jamal Ben Omar para que sea mediador del conflicto y busque una vía de entendimiento entre los hutíes y demás partidos opositores. Me gustaría dar las gracias a los representantes de los partidos políticos que atendieron la llamada para reanudar las negociaciones y acordar una salida a la crisis actual en Yemen. Sin embargo, los esfuerzos han sido pocos. 2 partidos opositores como el Islah y la pequeña organización nacerista anunciaron su retiro de las conversaciones de paz tras recibir amenazas de un representante de los rebeldes chiíes hutíes. Vamos a retirarnos porque no hay un compromiso hasta el momento para que las protestas pacíficas no sean obstaculizadas. Este diálogo no es más que una forma de disimular un golpe de Estado. No vamos a seguir en este diálogo a menos que se cancele el anuncio constitucional. Los chiitas hutíes que se hicieron del control de la capital, Sanaa, en septiembre pasado y obligaron al presidente Abdul Rabu Mansur Hadi a renunciar a su gobierno en enero de este año, anunciaron el viernes último la disolución del Parlamento y la instauración de un nuevo Consejo Presidencial de facto. Desde entonces se intensificaron las movilizaciones. Por un lado, los seguidores del movimiento chií celebraron la toma de poder por parte de la milicia frente a la Universidad de Sanaa. Ese clima no se percibió en las ciudades de Taiz, Eb y Al-Judey, donde se convocaron marchas por el descontento tras la declaración constitucional.
desde la ciudad de Riad, en Arabia Saudita. El mismo secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, se pronunció al respecto y demandó la restitución de la presidencia de Yemen a Hadi, alertando un peligroso deterioro de la situación interna en el país. Muy bien, vamos a hablar de la complicada situación de Yemen y uno se pregunta, ¿el diálogo? ¿Pero para qué? Yo no sé, que la situación está tan grave, tan convulsionada, que uno se pregunta si realmente ese diálogo se llega a un acuerdo y si se va a cumplir o no. Bueno, es que lo que hay que tener en cuenta en Yemen es que hay una situación peculiar, porque una guerrilla que representa una minoría étnica, los musulmanes chiitas de Yemen, que no son más de un tercio del total de la población, tiene, sin embargo, un poderío militar tal que ha capturado la capital y para todo efecto práctico ha dado un golpe de Estado. Pero ellos son conscientes de que no van a poder gobernar Yemen sin el consentimiento de por lo menos alguno de los representantes de los 2 tercios restantes de la población. Pero además saben que no son bien vistos por los vecinos de Yemen. Los países del Consejo de Cooperación del Golfo, que incluye a todos los países del Golfo Pérsico, menos Yemen e Irán, estos países ya han dicho que no aceptan lo que consideran, y creo que con razón, el golpe de Estado de los hutis. Entonces los hutis, la situación paradójica es que tienen el control de la capital, son la principal fuerza militar del país para todo efecto práctico, pero son conscientes de que no pueden gobernar solos, y el tema es qué tipo de acuerdo para compartir el poder es el que podría satisfacer tanto a los hutis, como a al menos parte del resto de las fuerzas políticas. Ese es el tipo de entendimiento que todavía no se logra. Muy bien, vamos ahora a ir a Grecia. El primer ministro Alexis Tsipras se presentó ante el Parlamento un plan con el que espera que los socios europeos concedan a Atenas un crédito puente hacia la firma de un acuerdo